Hablar de Andy Warhol es enfrentarse a una paradoja disfrazada de peluca plateada y gafas de sol oscuras. Es intentar descifrar si estamos frente a un artista revolucionario que redefinió el arte moderno o ante un astuto publicista que convirtió la provocación en una máquina de imprimir billetes verdes. Lo cierto es que Warhol no pintaba cuadros, pintaba conceptos. No hacía arte, hacía una declaración. Y su mayor obra no fueron las serigrafías de Marilyn ni las latas de sopa Campbell, sino Andy Warhol mismo. En su figura, con esa frialdad distante y esa estética casi alienígena, parece un personaje de ficción escapado de una novela distópica. Pero no, Andy era real. Y lo más perturbador de su legado no es su obra, sino lo que revela sobre nosotros, una sociedad que ha convertido el consumo en religión, la fama en virtud y el arte en un hashtag más. Si Picasso descompuso la realidad en cubismo y Dalí nos llevó a pasear por los paisajes de los sueños, Warhol nos puso un espejo enfrente y nos preguntó, sin decir una palabra, ¿acaso te gusta lo que ves? Andy Warhol no era un artista en el sentido tradicional, era un fabricante, un hombre que entendía el arte no como un acto sagrado, sino como un proceso industrial. Su estudio, The Factory, no llevaba ese nombre por casualidad. Era una línea de ensamblaje donde las ideas se imprimían una y otra vez sobre lienzos como si fueran automóviles saliendo de una planta de Ford. El pop art, bajo el reinado de Warhol, no intentaba ocultar su naturaleza comercial, la celebraba. Sus serigrafías de Marilyn Monroe, Elvis Presley y Mao Zedong no son retratos, son productos culturales empaquetados y listos para colgar en cualquier pared blanca y cara del planeta. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Había algo más allá de la repetición y el brillo superficial? ¿Podemos encontrar en sus imágenes algo parecido a una emoción humana? Tal vez no, pero precisamente esa era su genialidad. No hacía falta, porque el arte pop, bajo su mirada, no era una ventana al alma del artista, sino un espejo de la sociedad. Un espejo frío, impasible y casi burlón que nos devuelve nuestra imagen en Technicolor. Andy Warhol no era un artista emocional, tampoco un narrador. Era un observador. Alguien que miraba el mundo desde una esquina, con una cámara en la mano y una grabadora en el bolsillo. Warhol no buscaba participar, prefería documentar. Y al hacerlo, capturaba no solo imágenes, sino atmósferas. En The Factory, su estudio convertido en templo de la contracultura neoyorquina, Warhol reunió una fauna vibrante y autodestructiva. Eddie Sedgwick, Candy Darling, Joe D'Alessandro, Nico, todos ellos orbitaban alrededor de Warhol, cegados por su brillo y en muchos casos, consumidos por él. ¿Era Warhol un vampiro social que se alimentaba del carisma y la tragedia de quienes lo rodeaban? Absolutamente. Pero también era un espejo. Cada musa, cada estrella caída, cada cadáver cultural que dejó a su paso, no era sino otro reflejo de la sociedad que lo había creado. Si hay una imagen que define el legado de Warhol, es la serie de las latas de sopa Campbell. ¿Por qué una sopa? Porque es un producto, porque es barata, porque la come todo el mundo y porque no hay nada más icónico y a la vez más banal que una lata de tomate en una estantería de supermercado. La verdadera magia de esa serie no está en su técnica, mucho menos en su ejecución, está en su concepto. Al replicar la misma imagen una y otra vez, Warhol no solo nos muestra el poder de la repetición, sino también el vacío detrás de ella. La lata de sopa no es solo una lata de sopa, es un símbolo. Es la repetición sin alma, el capitalismo convertido en imagen. Es una broma, pero también una crítica. Y quizá, en última instancia, un retrato, no de Warhol, sino de todos nosotros. El cine de Andy Warhol no necesita moverse para decir algo. La cámara es en sí misma una declaración. Es estática, pasiva y a menudo parece más interesada en el acto de grabar que en lo que está grabando. Pero no nos engañemos. Cada plano fijo, cada momento interminable de sus películas está cargado de intención. En Empire, la cámara permanece fija en el rascacielos más emblemático de Nueva York durante 8 horas. En ese tiempo, el Empire State no hace absolutamente nada. No explota,
no se incendia, no es atacado por un monstruo gigante. Simplemente está ahí, inmutable, presente. Y lo que realmente ocurre no está en el edificio, sino en el espectador. La película no es sobre el Empire State, es sobre cómo lo miras. Sleep es otro ejemplo. Ver un hombre dormir durante 5 horas no tiene sentido si esperas algo interesante. Pero si aceptas la premisa, si te entregas al momento, ocurre algo extraño. Te das cuenta de que estás viendo algo profundamente íntimo, algo que nunca deberías de estar viendo, un acto cotidiano y privado, convertido en espectáculo. Andy Warhol entendió algo que los cineastas tradicionales a menudo pasan por alto. La cámara por sí sola ya es una declaración artística. No necesita moverse, no necesita hablar, solo necesita estar ahí, observando. Pues su cine no solo trataba de edificios estáticos o cuerpos dormidos, también trataba de personas, o más específicamente, de personas que querían ser vistas. Eddie Sedgwick y los demás ya mencionados, todos ellos pasaron frente a la cámara de Warhol y dejaron un pedazo de sí mismo en la pantalla. Warhol convirtió a esas musas en estrellas, pero no en el sentido tradicional. No eran divas glamorosas con guiones perfectos y finales felices. Eran seres humanos frágiles, hermosos y condenados. La cámara de Warhol no los adornaba, no los hacía más atractivos ni los idealizaba. Al contrario, los exponía. Mostraba sus grietas, sus inseguridades, sus momentos de aburrimiento y sus momentos de desesperación. En películas como Chelsea Girls, una obra de 3 horas filmadas en múltiples pantallas simultáneas, Warhol rompió con todas las convenciones narrativas y cinematográficas. Los diálogos eran improvisados, las actuaciones eran crudas y a menudo la cámara parecía más interesada en los silencios incómodos que en las palabras dichas. Pero ahí, en esos momentos de silencio, en esos gestos torpes y miradas perdidas, había algo profundamente humano. Las estrellas de Warhol no eran inalcanzables, eran tangibles, y eso los hacía más fascinantes, pero también desechables. Muchos de sus colaboradores y musas terminaron arruinados, olvidados o muertos. ¿Warhol los usó? ¿O simplemente fue el espejo donde ellos se reflejaron hasta consumirse? Hoy, cuando vemos a alguien transmitir en vivo durante horas sin hacer absolutamente nada, o cuando nos topamos con un video de YouTube titulado 10 horas de un ventilador funcionando, estamos viendo el legado de Warhol. Él entendió algo que nadie había comprendido del todo para su época. El acto de observar, por sí solo, ya es una expresión, y lo llevó al extremo. Su cine, aunque a menudo incomprendido, abrió las puertas a una nueva forma de pensar sobre el medio. Sin Warhol, no existirían cineastas como Gus Van Sant con sus largos planos contemplativos, ni Richard Linklater con sus conversaciones aparentemente banales, ni películas como The Turing House de Bela Tarr, donde cada minuto se siente como una eternidad perfectamente creada. Pero más allá de su influencia en el cine de autor, el verdadero impacto de Warhol está en la cultura contemporánea. Podemos decir que no solo creó arte, creó un mundo. Un mundo donde la imagen es más importante que el contenido, donde la fama es efímera pero infinitamente deseable, donde el brillo superficial puede ocultar cualquier vacío. Su legado está en cada selfie, en cada filtro de Instagram, en cada objeto cotidiano convertido en objeto de deseo por el poder de una etiqueta. ¿Fue Andy Warhol un genio? Sí. ¿Fue un farsante? También. Pero sobre todo fue un profeta. Porque si algo nos enseñó Warhol es que el arte no está en lo que miras, sino en cómo lo miras. Y ahora, cada vez que ves una lata de sopa, una estrella de cine o una imagen repetida hasta el infinito, Andy Warhol sigue ahí, mirándote detrás de sus gafas y sonriendo. Porque él ya sabía lo que nosotros aún estamos descubriendo. En el futuro, todos seremos Andy Warhol. Muchas gracias por ver este video y no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima. Mr. Warhol, you sort of represent a sign of the time, so to speak, in movies. Do you think you're going to go out of style, your type of movies? We're out of style already. You're out of style. Why is that? Well, because things happen so quickly.